Bienvenidos a Pulso Glocal, Pulso Glocal, periodismo y gobernanza hiperlocal. 10 periódicos, sus 8 columnas. Entérate de manera diferente, con Hugo Augusto, desde Ciudad de México. Comenzamos. Pulso Glocal. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es lunes 25 de mayo de 2020. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Niños Desaparecidos. Las peores heridas a la humanidad. Detengamos esta tragedia. Les invito a revisar la información más relevante del día de hoy, comenzando con la frase del día. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Ryszard Kapuscinski, periodista de Bielorrusia. Y ahora les invito a revisar la información del gato encerrado. Pulso Glocal. 2 de los 10 principales periódicos impresos de México publican a 8 columnas las estimaciones del presidente López Obrador en materia de desempleo, La Jornada y El Financiero. La Razón complementa la información con cifras de retiro de ahorros de Afores. En tanto, en materia política, Reforma señala vínculos de funcionarios de la FGR con organización delictiva. El Sol de México trae cifras de gastos en materia de seguridad privada. En el panorama social, en cuanto a salud, 3 diarios abordan el tema del COVID-19 en cuanto a equipamiento médico, levantamuertos y factores de riesgo. Milenio, Crónica y Excelsior. En economía, nueva normalidad y sector restaurantero, El Universal. Y salida de inversiones en bonos, El Economista. Pasemos ahora a revisar la información por periódicos. La Jornada, AMLO, en abril y mayo 1 millón de empleos perdidos. Se augura una pérdida de 400,000 empleos para este mes. Se calcula que la repercusión laboral de la epidemia de COVID-19 en México será de 1 millón de plazas al menos, pronosticó el presidente López Obrador. En contraste, añadió que hay signos de recuperación de la economía, pues la recaudación no se ha caído. Es un milagro. A mayo se estima un incremento de 2.6% respecto del mismo periodo de 2019. Esto implica ingresos por 100,000 millones de pesos adicionales. El Financiero. Se perderán 1 millón de empleos. AMLO. El presidente López Obrador estima que la pandemia de coronavirus dejará sin empleo a 1 millón de personas en el país, pero que el gobierno creará y recuperará 2 millones de empleos. Indicó que en abril se perdieron 550,000 empleos, pero que en mayo fue menor. Tengo los datos hasta el 23 de mayo. Ya no hay tanta pérdida de empleos. Van a ser alrededor de 400,000. La Razón. Detona COVID retiro masivo de Afores. Lo harán 1.3 millones de desempleados. El impacto económico de la pandemia de COVID-19 provocará que durante el primer semestre del año, al menos 1.300.000 personas soliciten retiros parciales por desempleo de sus cuentas individuales en las Afores, una cifra récord. Hasta abril, la CONSAR había desembolsado un total de 5.129 millones de pesos, apunta el presidente del organismo regulador, Abraham Vela Dib. Pasamos ahora al panorama político. Reforma. Exhiben en FGR protección a red. Agentes federales denunciaron que la operación de una organización delictiva de crimen rumano en Quintana Roo, dedicada a la clonación de tarjetas de crédito a nivel mundial, tiene la protección de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR. Elementos de corporaciones descubrieron que el hermano de Camilo Constantino Rivera, jefe de la unidad en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Jesús Constantino Rivera, es escolta y abogado del grupo de Florian Tudor, identificado como líder de la banda rumana que estafa turistas con una red de cajeros Intacash. El Sol de México. Paga gobierno 315 millones de pesos a empresas de vigilancia. Este año, distintas dependencias del gobierno federal han pagado 316 millones de pesos a empresas privadas para que vigilen y protejan sus instalaciones. De acuerdo con la plataforma de compras del gobierno Compranet, 55 del total de los contratos se adjudicaron de manera directa, es decir, sin licitación, por un monto total de 124 millones de pesos. La empresa Multiproseg SADCB
obtuvo 13 contratos por 116.9 millones de pesos. Y a continuación, el panorama social en materia de salud. Milenio. IMSS pide 447 millones de pesos para equipar clínicas COVID en 4 entidades. El IMSS solicitó 446.994.838 pesos para la compra de equipo inmobiliario para instalaciones médicas temporales en Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco e Hidalgo, que atienden a pacientes con COVID-19. José Antonio Olivares, director de administración del IMSS, solicitó los recursos para la compra de 772 aparatos como parte del programa de adquisición de equipo médico para afrontar la emergencia por el coronavirus. Y continuamos con Crónica. Les dicen con cierto desdén los levantamuertos. Son peritos médicos, legistas o forenses, quienes tienen el primer contacto con cadáveres cuyo deceso fue de manera violenta, accidental o sospechosa. En tiempos del coronavirus, su labor ha crecido en riesgos por la falta histórica de equipo de protección y la insensibilidad de quienes encabezan las fiscalías estatales. Crónica entrevista a algunos de ellos. Denuncian certificados virtuales porque se hacen sin intervenir el cuerpo, por temor a necropsias de contagiados de COVID-19. Excelsior. Medio país es más propenso al coronavirus. Expertos en salud pública alertan que entre 40 y 57% de los mexicanos tienen al menos una condición que aumenta el riesgo de tener complicaciones si contraen el virus COVID-19. Un 70% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad, otro factor que lo pone en mayor riesgo ante la enfermedad. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer también influyen en la letalidad del virus. Vamos ahora al panorama económico. El Universal. Restaurantes operarán a 30% de su capacidad. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, elaboró el protocolo de prevención Mesa Segura. Se busca reducir 50% el número de mesas. El presidente de CANIRAC, Francisco Fernández, explicó que dicho protocolo se basó en 32 hechos en otros países, lo que implica cuidar la salud de empleados y comensales de manera que se minimice el riesgo de contagios. En esta nueva normalidad, no todos los restaurantes regresarán a operar, porque no lograrán salir de la crisis como ya sucedió con 30,000 establecimientos que dejaron sin empleo a 300,000 personas. El Economista. Inversión foránea en mercado de bonos bajó 12,500 millones de dólares en 3 meses. En su rastreador de políticas de respuesta al COVID-19 que desarrolló el FMI para 191 países, se estima que entre el 20 de febrero y el 21 de mayo, inversionistas extranjeros liquidaron bonos del gobierno de México por 12,500 millones de dólares, que equivalen a 1.2 puntos del Producto Interno Bruto PIB. El riesgo que pagan los títulos soberanos a 10 años pasó de 131 puntos el 20 de febrero a 434 puntos base en el pico alcanzado en abril 28 por el riesgo de Pemex. Vamos ahora a la imagen del día. Pulso local. En lugar de los artículos, fotografías o gráficos que aparecen de forma regular en la portada de The New York Times, este domingo hay solo una lista, un largo y solemne nombramiento de las personas que han perdido la vida debido a la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Te invito a suscribirte a mis redes sociales. También puedes acceder a la presentación hecha en el programa Prezi en el enlace que te dejo en los comentarios de YouTube. Si deseas apoyar este trabajo profesional de periodismo independiente, puedes hacerlo desde casa por medio de PayPal a la cuenta pulsoglocal@gmail.com. Como fondo musical, escuchamos Manitas de Plata, guitarra flamenco, con la interpretación de José Reyes. Una grabación de Vanguard. Por supuesto, comenzamos el día con bulerías.
Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente semana. Esta fue una emisión más de Pulso Glocal, periodismo y gobernanza hiperlocal, bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.